Yo creo que tenemos que empezar a planificar un país para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones, si no vamos a estar permanentemente... No para las próximas elecciones. Un país para las próximas generaciones, no para las próximas Y elecciones. sí, porque cuando uno... Yo entiendo también a los políticos que entran a la función y empiezan a sobrevivir, a cuidarse de los gambetazos de los otros, de las patadas. Todos los recursos cognitivos son limitados.